Che, ¿sos católico? Entonces adorás estatuas. ¡Sos un idólatra! ¡Eso es contra la Biblia! Ay, qué frase más reciclada, hermano. Tiene menos sustancia que un sobre de sopa instantánea. ¿Te la tiraron alguna vez? Seguro que sí. Es la carta preferida de los protestantes básicos, que leyeron Éxodo 20 una o dos veces, escucharon un par de sermones y ya creen que escribieron su propia reforma. Pero hoy acá, en Catolicismo Sin Filtro, vamos a hacer lo que ellos no hacen, lo que no les gusta hacer. Vamos a leer toda la Biblia, no un solo versículo que te convenga y después el resto lo ignorás como si no existiera, no. Vamos a desarmar con guantes de box este verso que repiten como loros sin cerebro. Booking.com facilita todo o planeamento de viagens, mesmo quando o seu grupo de amigos tem estilos. Vamos a leer Éxodo 20, sí, por supuesto que vamos a leer Éxodo 20, pero también vamos a leer Éxodo 25, donde el mismo Dios manda a hacer imágenes. También vamos a meternos en el templo de Salomón, donde no había un púlpito con 4 sillas, sino paredes llenas de iconografía sagrada. Y si eso no te alcanza, vamos a ver al pueblo de Dios postrándose delante del arca, que encima tenía 2 querubines tallados arriba. Y por último nos vamos a meter en el templo de Ezequiel, en la visión del cielo que ve Ezequiel, en ese templo celestial que también estaba lleno de arte sacro. Sí, en el templo celestial, maestro. Y como si todo esto fuera poco, también te voy a mostrar a los primeros cristianos. Sí, ya sé que no te gusta que te muestre a los primeros cristianos. Esos que vivieron un par de décadas después de los apóstoles, esos que, viste, estaban cerquitas de ellos, que ya usaban imágenes sin ningún problema y nadie los acusaba de idólatras. ¿Querés pruebas? Las vas a tener. Con citas bíblicas, con padres de la iglesia, con arqueología y con una tonelada de sentido común. Porque si tu forma de interpretar la Biblia convierte a Dios en un hipócrita, y a los judíos en idólatras y a los primeros cristianos en paganos, capaz que el problema no está en la imagen en sí, ¿eh? Capaz que el problema está en tu teología de cartón corrugado. ¿Alguna vez pensaste eso? Así que agarrá la Biblia, ajustate el cinturón, porque vamos a destrozar con amor y fuego, veritas in caritate, la gran mentira protestante sobre los íconos católicos. Hoy te voy a demostrar con Biblia a mano, no con memes de Facebook. Ay, son meme adictos estos protestantes. No con memes, con Biblia en mano, con arqueología, con historia, que la iconografía sagrada no solamente es bíblica, sino que fue ordenada por Dios mismo y encima los primeros cristianos la usaban sin pudor. ¿Te molesta? Te jodés, papá. Esto es catolicismo sin filtro. Acá hablamos la verdad y el único humo que permitimos es el del habano que hoy no prendí. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo Sin Filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Ese es el versículo favorito de los protestantes contra los católicos. Éxodo 24.
¡Pum! Ahí está el versículo estrella del fundamentalismo evangélico. Lo agarran como si fuera una bomba atómica, lo lanzan contra la iglesia y se creen que ganaron el debate. Pero para, capo, ay. ¿Leíste el versículo que sigue? No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Ajá. Ahora la cosa empieza a perfilarse diferente. ¿Ves el truco? El mandamiento explícitamente prohíbe hacer imágenes para adorarlas como si fueran dioses, como si fueran deidades. Es decir, este pasaje condena el paganismo. Dios no dice, no te hagas imágenes y punto. Dice, no te hagas imágenes para adorarlas. ¿Por qué? Porque como ahora vas a ver, Él no tiene problema con la imagen en sí, tiene problema con la idolatría. Y imagen e idolatría son dos cosas diferentes. Es decir, cuando agarras algo creado, una estatua, una persona, una idea, o incluso tu propio ego, y lo pones en el lugar de Dios, eso sí es pecado. Eso es idolatría. Pero, ¿qué pasa si haces una imagen no para adorarla? Bueno, en este caso Dios mismo manda hacerlas. Y no te me pongas creativo para justificarlo, ¿eh? El problema acá no es el arte sacro. El problema es tu interpretación infantil y superficial de la escritura. Interpretación que encima ni los judíos ni los cristianos del primer siglo compartían. Es más, si fueras coherente con tu lógica, también tendrías que romper todos los cuadros, desinstalar los emojis, tirar a la basura las fotos de tu abuela, dejar de usar cruces en tus iglesias, porque todo esto es imagen, capo. Y te digo algo más grave. Si tu forma de leer la Biblia te hace creer que durante los primeros siglos, que durante siglos y siglos el pueblo de Dios vivió en pecado porque usaban imágenes en el culto, entonces de alguna manera estás acusando a Dios de haber institucionalizado la idolatría. ¿Y sabes qué? Eso ya no es defender la fe, ¿eh? Eso es blasfemar contra Dios por no querer entender la escritura como corresponde. Así que no, hermano, Éxodo 20, versículo 4, no condena el arte sagrado, condena la idolatría. Pero si querés ver una contradicción real, espera que lleguemos a Éxodo 25, donde Dios manda tallar 2 serafines y ponerlos encima del arca, el arca de la alianza, o sea, el objeto más sagrado del culto judío. ¿Cómo explicas esto? Bueno, dale que ahora se pone bueno. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Los querubines tendrán las alas desplegadas hacia lo alto, cubriendo con ellas el propiciatorio, y estarán uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. ¿Cómo? ¿No era que Dios prohíbe hacer imágenes? En Éxodo 20, versículo 4, y 5 capítulos más adelante, 5 capítulos después, Él manda hacer 2 estatuas de ángeles. Y no cualquier estatua, 2 querubines de oro macizo encima del objeto más sagrado del culto judío, el arca de la alianza. ¿Qué pasó? ¿Dios se olvidó de su propio mandamiento? ¿Se contradijo? ¿O se volvió idólatra? ¿O le agarró esquizofrenia quizás? No, flaco, lo que pasa es que vos lees la Biblia como si fuera un panfleto, como si fuera un folleto de supermercado, no como un texto inspirado con contexto, con intención y con lógica interna.
Dios no prohíbe las imágenes religiosas. No. Dios prohíbe la idolatría, prohíbe hacer estatuas para adorarlas como si fueran dioses falsos. Y acá, en Éxodo 25, está claro que estas imágenes tienen una función litúrgica y simbólica, no idolátrica. Son representación de lo celestial, de los ángeles que rodean el trono divino, y están ahí porque Dios lo quiso. ¿Querés más lío? Incluso el pueblo de Israel, registra la Biblia, se arrodillaba delante del arca que tenía los querubines encima. ¿Y sabes qué? Dios no los fulminó por eso. ¿Por qué? Y porque no era idolatría, era un gesto de reverencia a su presencia real, no a las esculturas. Esto es lo que el protestante promedio, moderno, no te va a explicar jamás, porque rompe su relato. Dios manda hacer íconos sagrados. Dios ordena construir imágenes como íconos sagrados. Y los israelitas las veneran sin adorar como signo visible de una realidad invisible. Entonces, a ver si entendemos. Si hacer imágenes religiosas es pecado, entonces Dios, en Éxodo 25, instituyó el pecado. Y si vos crees eso, querido, te estás metiendo en un quilombo teológico de proporciones apocalípticas. Así que nos vemos en el próximo bloque, donde vamos a ver cómo el pueblo reverenciaba el arca de la alianza y cómo eso te arruina el argumento de que arrodillarse es lo mismo que idolatría. Vamos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué te parece? Si vos pensás que arrodillarse en presencia de una imagen automáticamente constituye idolatría, entonces tenés que ir corriendo a decirle a Josué que era un idólatra. Mira esto. Entonces Josué rasgó sus vestiduras y postróse rostro en tierra delante del arca de Yahvé, y ahí estuvo hasta la tarde. 3 razones por las que tus trabajadores necesitan este increíble SmartWatch. La primera, no tienes que preocuparte. ¿Cómo? Josué, el sucesor de Moisés, postrándose ante el arca, que tenía imágenes encima. Sí, señor. ¿Y sabes qué había sobre el arca? 2 querubines. 2 estatuas de querubines hechas a martillazo limpio por orden directa de Dios. ¿Y sabes qué no pasó? Dios no le dijo: Josué, deja de adorar esas estatuas. Porque no estaba adorando estatuas, estaba venerando la presencia de Dios manifestada sobre el arca. En el caporet, el propiciatorio. Y esa presencia venía acompañada de imágenes sagradas, de íconos. Porque así se representaba lo celestial. ¿Querés otra? Mira. David y toda la casa de Israel subían el arca de Yahvé con gritos de júbilo y sonidos de trompeta. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Yahvé. Acá lo tenés. Los israelitas no solo se postraban delante del arca, también bailaban, cantaban, lloraban, se emocionaban delante del arca. Y el arca tenía íconos sagrados. Estaba llena de simbolismo visual. Entonces, si vas a acusar a los católicos de ser idólatras por arrodillarse en presencia de una imagen sagrada, tenés que acusar también a Josué por haberse arrodillado delante del arca que tenía querubines en el propiciatorio. Tenés que acusar a David por haber danzado alegremente delante del arca que tenía querubines sobre el propiciatorio. Tenés que acusar a los levitas, a todo el pueblo de Israel. Pero claro, eso no lo haces, ¿no? Porque eso implicaría aceptar que tu interpretación protestante es más chica que un dedal. Y que en tu afán de denunciar idolatría, terminaste acusando a los santos del Antiguo Testamento.
y al mismo Dios que les mandó hacer esos íconos. Ay, por favor, qué básicos que son. Así que sí, loco, el pueblo se arrodillaba ante el arca y el arca tenía imágenes encima. Y eso, querido amigo evangélico, te explota el versito en 1000 pedazos. En este bloque nos metemos en el templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo. ¿Y sabes qué? Estaba revestido de íconos, tallados, pintados, gigantes. Un escándalo para cualquier evangélico literalista. Pero para Dios era su casa. A ver, campeón, ¿cómo te lo explico? Si vos pensás que Dios odia las imágenes religiosas, la iconografía sagrada, te dejo noticias. El mismo templo de Jerusalén, el que hizo Salomón, era una explosión de iconografía sagrada. No me digas que no lo leíste. Sola escritura, vamos. Escucha esto y toma nota. En el santuario, Salomón hizo 2 querubines de madera de olivo, de 10 codos de altura. 10 codos de altura. Las alas de los querubines medían 20 codos de punta a punta. Hizo esculpir en todas las paredes del templo alrededor figuras de querubines, palmas y flores abiertas por dentro y por fuera. ¿Te vas dando cuenta? Estos no eran 2 querubincitos chiquitos, Eran 2 bestias angelicales, gigantes de más de 5 metros de alto cada uno, metidos dentro del Sancta Sanctorum, el lugar donde residía la misma gloria de Dios. Y Dios no se escandalizó, Y no solo eso, todas las paredes del templo estaban talladas con íconos, querubines, flores, palmeras, todo al detalle, en madera y oro. Era un verdadero santuario visual, un templo diseñado por Dios a través de Salomón, donde cada imagen tenía un valor simbólico, catequético y litúrgico. Y ahora vos, evangélico del siglo XXI, me vas a decir que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes de los santos y ángeles en nuestras iglesias. Pero por favor, maestro, por favor, si usás esa lógica, entonces tenés que acusar al mismísimo Dios de haber convertido su propia casa en un centro de idolatría. Porque Dios no rechazó el templo de Salomón. Él descendió y lo llenó con su gloria. Así que si acusas a Dios de eso, más que protestante te convertís en un hereje olímpico, ¿no te parece? ¿Sabes cuál es la verdad? Que la iconografía sagrada no solo no es contraria a la fe bíblica, sino que es parte de cómo Dios se revela, con símbolos, con formas visibles, con signos visibles que nos elevan al misterio. Y si Dios mismo lo quiso para su templo, ¿quién sos vos para prohibirlos en una iglesia cristiana? Así que ojo, no estás defendiendo la fe cuando rompes una imagen. No estás defendiendo la fe cuando rompes una imagen. Estás rompiendo con la tradición bíblica más antigua y haciéndole decir a Dios algo que nunca dijo. A ver, ¿te pensaste que lo del templo de Salomón era algo del pasado? ¿Que Dios quizá había cambiado de opinión, que ya había madurado y ahora se volvió minimalista? Error. El profeta Ezequiel, exiliado en Babilonia, tiene una visión del templo celestial. Sí, el de verdad. El que existe en el mundo espiritual. ¿Y sabes qué? En el templo estaban tallados querubines y palmas, una palma entre querubín y querubín. Cada querubín tenía 2 rostros, uno de hombre y uno de león. ¿Te das cuenta del nivel que hay acá? Querubines con 2 caras,
palmas por todas partes, símbolos por todos lados, símbolos visibles. No era un galpón vacío con un escenario y un par de guitarras y una batería. No, era un paraíso iconográfico. Y no lo diseñó Salomón ni Moisés. No, lo diseñó Dios. O sea que hasta en el templo celestial que Ezequiel ve en su visión, o sea, en el cielo, Dios no solo tolera imágenes, sino que las quiere, las ordena, las habita. Porque son expresiones visibles de una realidad invisible. Son como ventanas al misterio, como decían los padres de la iglesia. No, las imágenes católicas no son ídolos. Y eso cambia todo, macho. Cambia todo. Entonces, querido hermano evangélico que se escandaliza cuando pasa por una iglesia católica y ve una imagen, ¿también te escandalizarías del templo de Salomón? ¿O del templo que vio Ezequiel en el cielo? Porque según Ezequiel, el cielo es más católico que tu templo blanco con silla de plástico, papá. Ahora aguantate lo que viene, porque el bloque 6 viene con artillería pesada. Porque hasta ahora te mostré Biblia, profecía, liturgia judía, pero ahora te llevo al cristianismo más crudo, más primitivo, más real, a los primeros 3 siglos. ¿Y sabes qué encontramos? Íconos, arte sacro, pinturas, devoción visual. Sí, justo en la época de los mártires, cuando seguir a Cristo Jesús te costaba la cabeza. A ver, campeón, ¿vos pensás que la iconografía sagrada fue un invento medieval? ¿Que fue metida de prepo por Constantino y sus secuaces? Siglo después. Mentira, te vendieron fruta, te vendieron humo. Las catacumbas de Roma, siglo II, siglo III, están llenas de frescos con Cristo, con la Virgen, los santos, con ángeles. ¿Te suena la imagen del buen pastor? Acá, la que tengo acá. Esta es una de las imágenes más antiguas de Jesús, representado con una oveja al hombro. Eso lo pintaban los cristianos perseguidos. Justo la imagen que tenía el Papa Francisco, la cruz pectoral que usaba, era justamente esa imagen. Ellos lo usaban mientras el imperio los quería borrar del mapa. ¿Y sabés qué dice San Ireneo a mediados del siglo II? Cuando todavía el cristianismo no se había legalizado, obviamente, él dice: por medio de imágenes, los cristianos representan lo que se nos ha transmitido desde los apóstoles. ¿Y San Clemente de Alejandría? ¿Qué decía San Clemente? ¿Qué te parece? Este tipo le hablaba a los cristianos cultos del siglo II y les decía: debemos tener siempre ante nuestros ojos símbolos de piedad, una cruz, una paloma, un pez. ¿Y sabes dónde aparecen esas imágenes? En anillos, en vasos, en paredes, en tumbas, en cálices. Porque para los cristianos primitivos, la fe se veía. Era encarnada, era visual, era sacramental. Entonces, si vos, cristianoide evangélico 2.0 del siglo XXI, rompes imágenes porque te crees bíblico y estás luchando contra la idolatría, estás más cerca de ser como Isis que de los mártires de las catacumbas, ¿ok? Y si decís que los íconos son paganos, le estás diciendo pagano a San Ireneo, a San Clemente y a toda la iglesia del siglo II, con todos los mártires que murieron devorados por bestias, crucificados, quemados. Y eso, hermano, no es cristianismo bíblico, es ignorancia con esteroides. Así que, según la Biblia, según la arqueología
Y según la historia, ¿la Iglesia Católica es idólatra porque usa imágenes? Bueno, si es así, Dios también es un idólatra. Él lo institucionalizó entonces. Porque ya te lo mostré, Él mandó tallar querubines en el arca, a llenar el templo de íconos, a pintar el cielo con visiones simbólicas y encima permitió que los cristianos más antiguos, los que nos dieron la gran sucesión de mártires de la iglesia primitiva, los más cercanos a los apóstoles usaran imágenes desde el minuto 1. Así que la próxima vez que alguien salte con Éxodo 20, versículo 4, como si fuera el único versículo de la Biblia, vos le sacás la Biblia entera. Todo, como lo hicimos recién. Y preguntale, ¿y entonces por qué Dios manda hacer imágenes sobre el arca del testimonio? ¿Y por qué Salomón llenó el templo de íconos sagrados y puso 2 querubines gigantes adentro del lugar santísimo y Dios no lo fulminó, sino que llenó el templo con su gloria? ¿Y por qué en el templo celestial hay imágenes según Ezequiel? ¿Y por qué los cristianos de las catacumbas pintaban a Cristo, a María, a los santos? ¿Por qué? ¿Y sabes qué es lo más irónico acá? Que los que se llenan la boca con "no a las imágenes", después te venden una Biblia con dibujitos, te proyectan videos de Jesús blanco con ojos celestes o usan el logo de una palomita para representar al Espíritu Santo en sus iglesias. Pero eso sí, eso está bien, eso no es idolatría. Las imágenes católicas, eso no, eso sí es idolatría. Las de ellos son didácticas. No, papu, acá no hay doble vara, ¿eh? O condenás toda imagen, incluidas las de tu remera cristiana evangélica, o reconoces lo que las imágenes verdaderamente son. La imagen sagrada es una herramienta de Dios para mostrarse, no un Dios, no un objeto de adoración, no un reemplazo de la deidad. Y te digo más, el verdadero ídolo es ese Jesús de fantasía que inventaron los que se creen más puros que los apóstoles. Ese que ama a todos y que no requiere cambio a nadie, que no requiere arrepentimiento ni cambio de vida, que los apapacha a todos y que te hace sentir bien sin importar lo que estás haciendo fuera en la soledad de tu casa. Porque negar el valor de lo visible es negar la encarnación. Y negar la encarnación, eso sí que es anticristiano. Así que ya sabes, la próxima vez que te acusan de idolatría por besar un crucifijo o por rezar en presencia de una imagen, responde con altura, con Biblia, con tradición y si hace falta, con un "andá a leer algo antes de hablar, maestro". Gracias por haber estado con nosotros una vez más en Catolicismo sin filtro, donde los mitos protestantes vienen para caer muertos. Si te gustó el video, dale like, comenta, compartilo con tu amigo evangélico que sigue repitiendo mitos como si fueran gratis. Si te molestó el video, ¿sabes qué? Suscríbete entonces, porque necesitas más de esto. Porque esto lo que hace justamente la verdad, te molesta, te pica, te incomoda justo antes de liberarte. Y sea como sea, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo.